Mi hijo universitario dejó de contestarme de un mes para otro. Mis mensajes quedaban en visto, mis llamadas eran rechazadas y cada visita se cancelaba a último momento. Meses después descubrí un chat familiar donde mi propia madre llevaba tiempo diciéndole que yo era egoísta, frío y culpable de todos los problemas de la familia. No era distancia natural. Era manipulación. Lo peor fue que al principio creí que era culpa mía. No toda, pero sí una parte. Pensé que quizá había sido demasiado serio con él, que tal vez lo había presionado mucho con la universidad, que mis formas secas, mi manera torpe de hablar y mi costumbre de resolver con hechos en vez de palabras habían terminado levantando una pared entre nosotros. Durante semanas me repetí que mi hijo tenía derecho a crecer, a alejarse un poco, a tener su mundo, sus amigos y sus silencios. Eso hacen los hijos cuando se vuelven adultos. Te contestan menos, te cuentan menos, te necesitan menos. Uno tiene que aprender a no perseguirlos. Eso intenté decirme, hasta que encontré los mensajes. Entonces entendí que Adrián no se estaba alejando solo porque tenía 19 años y estudiaba lejos. Alguien le estaba enseñando a verme como enemigo. Y ese alguien era mi madre. Me llamo Ignacio. Tenía 50 años cuando pasó. Mi hijo, Adrián, estaba en su segundo año de universidad. Estudiaba ingeniería en otra ciudad, a casi 3 horas de donde yo vivía. No era una distancia enorme, pero sí suficiente para que su vida tuviera horarios que yo no conocía, amigos que no había visto y problemas que no siempre me contaba. Yo lo había criado casi solo desde que tenía 12 años. Su madre y yo nos separamos cuando él era niño. No voy a convertirla en villana. Simplemente fuimos dos personas que no supieron sostener un matrimonio sin lastimarse. Ella siguió presente durante un tiempo, luego se mudó por trabajo y la vida diaria quedó más de mi lado. Yo trabajé mucho. Demasiado, quizá. Tenía un taller de reparación de maquinaria industrial y a veces hacía jornadas largas. Pero nunca dejé a Adrián flotando. Lo llevaba al colegio, revisaba tareas, iba a reuniones, pagaba actividades, cocinaba lo que podía, compraba lo que necesitaba y aprendí a distinguir cuando su silencio era cansancio y cuando era tristeza. No fui un padre de abrazos fáciles. Eso sí lo acepto. Mi forma de amar era revisar si había comido, si tenía saldo, si llegó bien, si necesitaba un libro, si le alcanzaba el dinero, si había pagado el alquiler de la residencia universitaria. A veces Adrián bromeaba. Papá, podrías decir te quiero sin adjuntar comprobante. Yo sonreía. El comprobante evita intereses. Él se reía. Tenía esa risa de muchacho que todavía no carga demasiadas cosas. Cuando entró a la universidad, lloré en el auto después de dejarlo instalado. No frente a él. Jamás. Frente a él hice lo de siempre. Revisé enchufes, cerraduras, contrato, contactos de emergencia y horarios. Cualquier cosa me llamas. Sí, papá. No esperes a que se vuelva grave. Sí. Si necesitas dinero, me avisas antes de deber. Ya sé. Y no descuides comida por estudiar. Me miró con paciencia. Papá. ¿Qué? Abrázame. Me quedé quieto un segundo. Luego lo abracé fuerte. Cuídate, hijo. Tú también. Durante el primer año hablamos casi todos los días. A veces solo eran mensajes cortos. Llegué, comí. Me fue bien. Necesito imprimir unas cosas. Oye, ¿cómo arreglo la silla? Otras veces me llamaba después de exámenes. Si le iba mal, se frustraba. Si le iba bien, intentaba sonar tranquilo, pero yo le notaba el orgullo. Yo viajaba una vez al mes. Le llevaba comida hecha, herramientas básicas, dinero si hacía falta y cosas que no pedía pero necesitaba. Él protestaba, pero se quedaba con todo. No tienes que traer tanto. No traje tanto. Papá, trajiste arroz, carne, jabón, focos, un destornillador y una olla. Entonces faltó fruta. Así éramos. No perfectos, pero cercanos. La primera señal fue un mensaje en visto. Nada dramático. Un martes le escribí. ¿Cómo te fue en el parcial? Lo leyó. No respondió. Pensé que estaba ocupado. Al día siguiente escribí de nuevo. Cuando puedas me dices si todo bien. ¿Visto? 2 días después. ¿Necesitas algo para el fin de semana? ¿Visto? Llamé el viernes. Rechazó la llamada. 1 minuto después mandó. Estoy ocupado. Respondí. Está bien. Luego hablamos. No hubo luego. Esa misma semana canceló una visita. Yo pensaba viajar el sábado. Teníamos plan de almorzar, comprar unos materiales para su proyecto y revisar una fuga en el baño de su residencia. El viernes por la noche escribió. No vengas mañana. Tengo cosas. Me pareció raro. ¿Qué cosas? Ya había organizado el viaje. Trabajos. Puedo ir solo un rato. No hace falta. No hace falta. Esa frase me dolió más de lo razonable. Porque un hijo puede no necesitarte para todo. Pero cuando empieza a decirlo de esa forma, como cerrando una puerta, uno lo siente. No insistí.
Me dije que estaba creciendo. La segunda vez canceló con una excusa distinta. Me salió un trabajo en grupo. La tercera, voy con unos amigos. La cuarta ni siquiera explicó. Este fin no puedo. Ahí sí escribí algo más directo. Adrián, siento que estás evitando verme. Si hice algo, prefiero que me lo digas. Respondió 2 horas después. No quiero discutir. Me quedé mirando la pantalla. No había discusión. Solo una pregunta. Yo tampoco quiero discutir. Solo quiero saber si estás bien. Estoy bien. ¿Seguro? Sí. No necesito que me vigiles. Esa frase no sonaba suya. Adrián podía ser reservado, incluso brusco cuando estaba estresado. Pero no necesito que me vigiles tenía otra temperatura. Como si alguien se la hubiera puesto en la lengua. No contesté de inmediato. Escribí varias respuestas y las borré. Al final puse. No te vigilo. Me preocupo. Pero respeto tu espacio. ¿Visto? Nada más. Mi madre, Carmen, apareció en medio de todo como si ya supiera de qué se trataba. Carmen tenía 74 años y una habilidad peligrosa. Podía decir algo cruel con voz de madre preocupada. Vivía sola, relativamente cerca de mí. Durante años dependió mucho de mí para arreglos, compras grandes, pagos, citas médicas y problemas con mis hermanos. Yo fui el hijo que resolvía, el que podía, el que tenía carácter, el que no se quebraba. Hasta que empecé a poner límites. Eso pasó unos años antes de que Adrián entrara a la universidad. Mi hermano menor, Ramiro, tenía deudas constantes. Mi madre me pedía ayudarlo. Yo lo hice varias veces. Pagué cuotas atrasadas, cubrí gastos médicos, presté dinero que nunca volvió. Un día dije basta. No puedo seguir pagando los errores de Ramiro. Mi madre me miró como si hubiera anunciado que iba a abandonar a un niño en la calle. Es tu hermano. Y yo soy tu hijo. Tú siempre fuiste más fuerte. No quiero que mi fuerza sea la excusa para que todos me carguen. Esa conversación cambió muchas cosas. Mi madre no me atacó directamente al principio. Solo empezó a soltar comentarios. Ignacio ahora tiene su vida. Ignacio ya no se mete en problemas familiares. Ignacio ayuda cuando puede controlar todo. Ignacio es bueno, pero frío. Frío. Esa palabra la usaba mucho. Antes me dolía. Luego me cansó. Con el tiempo reduje visitas, no por castigo, sino por salud mental. Seguía llevándola al médico, pagando algunas cosas y llamando. Pero dejé de presentarme cada vez que alguien gritaba emergencia. Mi madre nunca perdonó eso. Yo no lo vi como resentimiento activo. Lo vi como quejas de una mujer mayor. Ese fue mi error. Cuando Adrián empezó a alejarse, la llamé una tarde. ¿Has hablado con Adrián? Sí, a veces. Su respuesta fue demasiado tranquila. Lo notas raro. Los jóvenes son así. Conmigo está distante. Tal vez necesita espacio. Eso pienso, pero hay frases que no entiendo. Mi madre suspiró. Ignacio, tú siempre quieres entender todo como si fuera una máquina que se abre con tornillos. Es mi hijo, justamente. No lo presiones. No lo estoy presionando. A veces no te das cuenta. Me quedé callado. ¿Qué quieres decir? Tú eres intenso. Preguntas demasiado. Ayudas demasiado. Pagas cosas y luego esperas que la gente responda como tú quieres. Adrián te dijo eso. No hace falta que lo diga. Te conozco. Esa frase me molestó. Mamá, si sabes algo, dímelo. Yo solo digo que quizá deberías pensar en tu forma de ser. Mi hijo dejó de contestarme. Si se aleja, por algo será. La frase quedó en mi oído todo el día. Si se aleja, por algo será. No me dijo habla con él. No me dijo está estresado. No me dijo quizá necesita apoyo. Me dijo que quizá había una razón. Y esa razón, por supuesto, era yo. Durante las semanas siguientes intenté acercarme con cuidado. No lo llamaba todos los días. Le mandaba mensajes cortos. Vi que hay lluvia allá. Lleva paraguas. Te deposité lo del alquiler. Tu tía preguntó por ti. Cuando quieras hablar, estoy. Casi todo quedaba en visto. A veces respondía con una palabra. Bien. Gracias. Está bien. Una noche recibí un mensaje que me dejó helado. Papá, no necesito que me compres con dinero. Lo leí 3 veces. Yo acababa de transferirle el dinero de la residencia, como hacía cada mes. Respondí. No te compro. Pago algo que acordamos porque estudias. Tardó en contestar. Ya sé cómo funciona. ¿Cómo funciona qué? Después lo usas para decir que hiciste todo. Sentí un golpe en el pecho. Nunca le había dicho eso. Jamás le eché en cara la universidad. Nunca le mandé una factura emocional. Habíamos discutido por notas, por horarios, por responsabilidades, pero jamás usé el dinero como cadena. Adrián, ¿de dónde sale eso? No quiero discutir. Otra vez. No quiero discutir. Era una puerta que caía cada vez que yo intentaba entrar. Llamé. Rechazó. Le escribí. Necesito que hablemos en persona. Algo está pasando.
No respondió. Ese fin de semana viajé sin avisar. Lo sé, quizá fue un error. Pero sentía que si esperaba una invitación, no volvería a verlo en meses. Llegué a la residencia y le escribí desde abajo. Estoy en la ciudad. Solo quiero verte 20 minutos. ¿Visto? Pasaron 10 minutos. Luego respondió. No puedo. Estoy abajo. Papá, por favor. No hagas esto. No hagas esto. Como si verlo fuera una invasión. Como si mi presencia fuera amenaza. Me senté en una cafetería cercana y esperé una hora. No bajó. Le escribí. No voy a subir ni hacer escena. Solo quería verte. Me voy en una hora. No contestó. Volví a casa con 3 bolsas de comida en el asiento trasero. No lloré. Manejé en silencio. Al llegar, dejé las bolsas en la cocina y me senté sin prender la luz. Tenía una mezcla de tristeza, rabia y vergüenza. Vergüenza de haber sido rechazado. Vergüenza de sentirme necesitado. Vergüenza de no saber cómo hablar con mi propio hijo. Esa noche mi madre llamó. Me dijo Adrián que fuiste sin avisar. Me enderecé. Te lo dijo él. Está incómodo, Ignacio. Estoy preocupado. Preocuparse no te da derecho a invadir. Sentí que algo encajaba. Esa palabra. Invadir. Mamá, ¿qué le estás diciendo? Yo solo lo escucho. No pregunte eso. No empieces con tus acusaciones. Le dijiste que fui a invadirlo. Le dije que tiene derecho a poner límites. Límites contra su padre. Contra cualquiera que lo haga sentir presionado. Apreté el teléfono. ¿Por qué estás hablando de mí con él? Porque él me busca. ¿Y qué le dices? La verdad. Que no se deje manipular por culpa. La palabra manipular me dejó frío. Culp, tú tienes una manera de hacer que la gente se sienta en deuda. Estoy intentando hablar con mi hijo. Eso dices tú. No discutí más. Colgué. Pero esa llamada dejó una marca. A partir de entonces empecé a notar frases repetidas. Mi madre decía que no lo presionara. Adrián decía que no lo presionara. Mi madre decía que yo siempre quería controlar. Adrián decía que no necesitaba que controlara su vida. Mi madre decía que yo ayudaba para sentirme superior. Adrián decía que no lo comprara con dinero. Mi madre decía que si se alejaba, por algo sería. Adrián decía que quizá yo debía preguntarme por qué. No eran coincidencias. O quizás sí. Quería creer que sí. Porque la otra opción era demasiado fea. La otra opción era que mi propia madre estuviera alimentando la distancia. Un martes, mi hermana Lucía me llamó. Lucía no se metía mucho en problemas familiares. Tenía su propia vida y una tolerancia baja al drama. Cuando vi su llamada, pensé que algo le había pasado a mamá. Está todo bien. No sé cómo decirte esto. Me quedé quieto. Dilo. Hay un grupo. ¿Qué grupo? Uno familiar. Mamá, Ramiro, unas primas, Adrián y yo. También la tía Mercedes. Un grupo sin mí. Sí, eso ya decía bastante. ¿Qué pasa en ese grupo? Lucía respiró. Mamá lleva meses hablando de ti con Adrián. Se me secó la boca. ¿Cómo hablando? Mal, Ignacio. Muy mal. Al principio pensé que eran sus quejas de siempre. Pero empezó a dirigirse a él directamente. A decirle que no se dejara controlar por ti. Que tú pagas la universidad para tenerlo agarrado. Que eras igual con todos. Que nos abandonaste cuando dejaste de ayudar a Ramiro. Me tuve que sentar. Adrián responde. Al principio te defendía. Esa frase me dolió más que si hubiera dicho que siempre creyó todo. Al principio. Y después. Después empezó a dudar. Cerré los ojos. Lucía siguió. Hoy mamá escribió algo que me pareció demasiado. Dijo que si Adrián te contestaba, tú ibas a usar eso para volver a meterte en su vida. Que no responderte era protegerse. Me llevé una mano a la frente. Mándame capturas. Silencio. Lucía, te las mando, pero no quiero que armes una guerra y metas a Adrián en medio. Ya lo metieron. Lo sé. Por eso te llamo. Minutos después llegaron las capturas. No las abrí de inmediato. Miré el teléfono como si fuera una puerta cerrada detrás de la cual estaba algo que ya no podría olvidar. Cuando por fin las abrí, sentí que cada línea me quitaba una versión de mi vida. El grupo se llamaba Casa de la Abuela. Había mensajes de meses atrás. Mi madre escribió que yo siempre había sido frío, que Adrián no debía esperar de mí lo que nunca supe dar. Adrián respondió que yo no era tan frío, que solo era serio. Mi madre contestó que eso mismo decía ella cuando era joven, y que después uno entendía que algunas personas hacían favores para sentirse superiores. Luego otro día, Adrián escribió que yo le había depositado lo del alquiler y que le había dicho que me avisara si necesitaba más. Mi madre respondió que tuviera cuidado, que yo pagaba cosas porque así sentía que tenía derecho a opinar de su vida. Adrián escribió que no creía que fuera así. Mi madre respondió que todavía no, pero que cuando quisiera hacer algo que no me gustara, vería como yo le recordaba todo. Deslicé. Otro mensaje. Mi madre escribió que no me contara todo, que yo usaba la información para manejar a la gente.
Ramiro respondió que eso era verdad. Mi madre añadió que cuando dejé de ayudar a mi hermano, dije que era por límites, pero que en realidad había abandonado a la familia. Adrián respondió que yo le había dicho que Ramiro no devolvía nada. Mi madre escribió que yo siempre tenía una explicación para parecer justo. Seguí leyendo. Me dolía el pecho. No era solo insulto. Era veneno paciente. Mi madre no decía de golpe que yo era malo. Tomaba cada cosa mía y la torcía un poco. Si yo pagaba, era control. Si preguntaba, vigilancia. Si viajaba, invasión. Si no viajaba, abandono. Si ponía límites, egoísmo. Si me quedaba callado, frialdad. Si decía que lo quería, culpa. Había un mensaje después de mi visita fallida a la residencia. Adrián escribió que yo había ido sin avisar, que no había bajado y que se sentía mal. Mi madre respondió que no debía sentirse culpable, que eso era lo que yo buscaba. Aparecer triste para que él cediera. Adrián escribió que yo había manejado hasta allá. Mi madre respondió que yo necesitaba sentir que me necesitaban, y que él no debía confundir eso con amor sano. Me quedé mirando esas palabras. Amor sano. Mi madre, que había usado la culpa como idioma familiar durante décadas, le explicaba a mi hijo que era amor sano. Más abajo, otro mensaje. Mi madre escribió que un padre que trabaja y paga no necesariamente ama, que a veces solo cumple para después reclamar. Adrián respondió que yo nunca le había reclamado la universidad. Mi madre contestó que no directamente, que yo no hacía las cosas directamente y que ese era mi talento. Cerré los ojos. No podía más. Pero seguí. Necesitaba saber hasta dónde había llegado. Una captura más reciente mostraba lo que Lucía mencionó. Adrián escribió que yo le había escrito otra vez y que decía que quería hablar. Mi madre respondió que, si aceptaba, yo lo haría sentir responsable de mi tristeza. Adrián escribió que no quería lastimarme. Mi madre contestó que entonces no me diera más herramientas, que si no respondía no era falta de respeto, sino protección. Ramiro añadió que yo siempre me hacía la víctima cuando perdía control. Mi madre respondió que exacto, que Adrián ya era adulto y no tenía que vivir bajo mi sombra. Adrián escribió, tal vez necesito distancia. Mi madre respondió, eso es abrir los ojos. Ahí se me nubló la vista. Abrir los ojos. Mi hijo estaba aprendiendo a cerrar la puerta y llamarlo claridad. Lucía me mandó otro mensaje privado. Lo siento. Debí avisarte antes. No pude responder enseguida. Me quedé con el teléfono en la mano, leyendo una conversación donde mi madre convertía mi amor en trampa y mi presencia en amenaza. Durante casi una hora seguí revisando capturas. Vi cómo mi hijo empezó defendiéndome. Vi cómo dudó. Vi cómo empezó a repetir frases. Vi cómo cada intento mío de acercarme se comentaba en grupo como si fuera una maniobra. Mi mensaje decía que cuando quisiera hablar, yo estaba. Mi madre lo traducía como que yo quería que él cargara con mi ansiedad. Mi depósito mensual se convertía en compra. Mi preocupación por sus exámenes se convertía en control. Mi silencio de una semana para darle espacio se convertía en castigo para que me buscara. No había salida. En esa versión, yo siempre perdía. Si hacía algo, era manipulación. Si no hacía nada, era abandono. Mi hijo no había dejado de contestarme porque necesitaba espacio. Lo estaban convenciendo de que mi amor era una trampa. Y si yo no actuaba con cuidado, iba a perderlo peleando contra una versión de mí que mi propia madre había construido para él. Si yo gritaba, mi madre ganaba. Eso fue lo primero que entendí después de leer el chat. Si llamaba a Adrián furioso, ella ganaba. Si le escribía a mi madre insultándola, ella ganaba. Si entraba al grupo familiar a defenderme con rabia, ella ganaba. Porque durante meses le había dicho a mi hijo que yo era controlador, frío, manipulador y que cualquier intento mío de acercarme era una forma de presión. Lo único que necesitaba era una reacción mía fuera de lugar para convertir toda su mentira en una prueba. Así que no hice nada durante las primeras horas. Nada visible. Por dentro estaba destruido. Tenía el teléfono en la mano, las capturas abiertas, la garganta cerrada y una pregunta golpeándome la cabeza. ¿Cómo se defiende uno de una versión falsa sin parecer exactamente el hombre que describieron? No podía obligar a Adrián a creerme. No podía comprarlo con dinero. No podía ponerlo a elegir entre su padre y su abuela. No podía decirle que su abuela lo había manipulado, aunque fuera verdad. Si empezaba atacándola, él iba a protegerla. Porque eso había sido parte del trabajo de mi madre. Presentarse como la única persona que lo escuchaba sin juzgar, mientras yo quedaba como el adulto que quería controlar la historia. Respiré, abrí el portátil y empecé una carpeta. No para demandar a mi hijo. No para humillarlo. No para ponerle delante una montaña de recibos y decirle que mirara todo lo que había hecho por él. La hice para no perder la cabeza. Cuando alguien repite durante meses que eres una cosa, necesitas tocar pruebas de que no estás inventándote a ti mismo. Guardé las capturas de Lucía. Guardé mis mensajes con Adrián. Los que quedaron en visto.
Los que respondía con bien o gracias. Los que mostraban que yo preguntaba sin insultar. Guardé los comprobantes de universidad, pero los puse en una carpeta aparte. No quería que el dinero fuera el centro. Mi madre ya había convertido cada depósito en control, y yo no iba a ayudarla. Guardé fotos de visitas, correos sobre trámites universitarios, mensajes donde Adrián me había agradecido antes, audios de él pidiéndome consejo, conversaciones donde yo le decía que no tenía que estudiar algo para complacerme, que la carrera era suya, que podía equivocarse y volver a empezar si hacía falta. Guardé también mensajes con mi madre, antiguos, donde ella me pedía dinero para Ramiro, donde yo decía que no podía seguir cubriendo deudas, donde ella respondía que algún día yo iba a entender lo que era quedarse sin familia. En ese momento no le di tanta importancia. Ahora sonaba distinto. No era una queja. Era una amenaza que había esperado su oportunidad. Al día siguiente llamé a Lucía. Necesito saber si tienes más capturas. Tengo algunas. No todas. Mándame lo que tengas. Ignacio, prométeme que no vas a ir contra Adrián. Cerré los ojos. Adrián es mi hijo. No es mi enemigo. Lucía respiró al otro lado. Mamá lo está usando. Lo sé. Pero él también dijo cosas feas. Lo sé. Te van a doler. Ya me duelen. Mándalas igual. Me mandó más. Había mensajes donde Adrián ya no me defendía. Eso fue lo más duro. No los comentarios de mi madre. No los de Ramiro. Los de mi hijo. Tal vez papá solo ayuda para sentirse necesario. Me da ansiedad contestarle. No quiero que piense que le debo mi carrera. A veces siento que si le cuento algo, después lo va a usar. Cada frase era una herida, pero también una pista. Mi hijo no estaba odiándome de repente. Estaba mirando cada gesto mío a través de un vidrio sucio. Y ese vidrio lo habían ido manchando otros. Esa misma tarde pedí cita con una terapeuta familiar. No porque pensara que una terapeuta iba a arreglarlo en una hora, sino porque necesitaba que alguien fuera de la familia me dijera cómo no empeorar todo. Se llamaba Paula Requena. Le conté la historia completa. Mi hijo distante. Mi madre. El chat. Mis errores. Mi forma seca de ser. Mi miedo. Paula escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo: la primera tentación va a ser demostrar que usted es bueno y que su madre es mala. Sí, no lo haga así. Entonces, ¿qué hago? Hable con su hijo desde lo que siente y desde hechos concretos. No empiece con tu abuela te manipuló. Empiece con me preocupa que nuestra relación se esté rompiendo por versiones que no hemos hablado entre nosotros. Y si no quiere hablar, no lo persiga, pero pida una conversación clara, sin culpas, sin dinero, sin reproches. Quiero mostrarle las capturas. Puede hacerlo, pero no como arma. Primero escúchelo. Si usted llega con pruebas antes de escuchar, él se sentirá acusado. Me está evitando desde hace meses. Porque alguien le enseñó que contestarle es caer en una trampa. Usted tiene que ser lo contrario de esa trampa. Me quedé callado. Y algo más, añadió. No corte el apoyo universitario por rabia. La miré, sorprendido. No pensaba hacerlo. Bien. Porque si lo hace, confirmará todo lo que le dijeron. Que el dinero era una cadena. Eso me golpeó. Mi madre había preparado el campo tan bien que incluso mis castigos posibles ya estaban escritos en su versión. Salí de esa sesión con una idea clara. No podía ganar a mi hijo. Tenía que abrirle una puerta. Esa noche le escribí a Adrián. Borré el mensaje 5 veces. Al final quedó así. Adrián, sé que algo cambió entre nosotros. No voy a perseguirte ni exigirte cariño. Tampoco voy a discutir por mensajes. Pero necesito pedirte una conversación en persona. Descubrí cosas que están afectando la forma en que me ves. Y me duele pensar que nuestra relación se rompa por versiones de terceros. Te quiero. Cuando puedas, hablemos media hora. Sin gritos. Sin reproches. Lo envié. ¿Visto? Pasaron 2 horas. Nada. Me fui a dormir sin dormir. A la mañana siguiente, había respuesta. No quiero drama. Respiré. Yo tampoco. Por eso quiero hablar antes de que sea tarde. Perdón. Estoy ocupado esta semana. Puedo ir cuando tengas un espacio. Tú eliges lugar y hora. ¿Visto? Un día entero sin respuesta. Luego escribió. Sábado. Una cafetería cerca de la residencia. 1 hora. Me quedé mirando el mensaje como si fuera una cuerda lanzada desde un lugar oscuro. Ahí estaré. No puse corazón. No puse gracias. No quería parecer desesperado. Aunque lo estaba. El sábado manejé 3 horas con una carpeta en el asiento del copiloto. Dentro llevaba algunas capturas, no todas. Mensajes antiguos. Pruebas de cosas concretas. Y una nota escrita a mano con 3 frases para mí, no para él. Escucha antes de defenderte. No ataques a la abuela primero. No uses el dinero como prueba de amor. Llegué antes. Adrián llegó 10 minutos tarde. Estaba más delgado. Tenía ojeras.
Me saludó con un movimiento de cabeza, no con abrazo. Hola, hola, hijo. Se sentó frente a mí. Hubo unos segundos horribles de silencio. Quise decirle que lo extrañaba. Quise preguntarle por qué me había tratado así. Quise poner el teléfono sobre la mesa y mostrarle todo. Pero recordé la nota. Escucha. Gracias por venir, dije. Dijiste 1 hora. Sí. No quiero que esto sea una emboscada. No lo será. Cruzó los brazos. Entonces habla. Respiré. Primero quiero preguntarte algo. ¿Qué crees que hice? Su cara cambió. ¿Qué? No quiero adivinar. Siento que estás enojado conmigo, que me evitas, que cada mensaje mío te molesta. Necesito saber qué versión tienes de mí ahora. Adrián miró hacia la ventana. No es una versión. Entonces dime qué es. Perdón. Siento que siempre quieres controlar. La frase no me sorprendió. Igual dolió. ¿Controlar qué? Mi vida. Mis decisiones. ¿A quién veo? ¿Qué hago? Si contesto o no. Si necesito algo. Cuando te hice sentir así. Se irritó. ¿Ves? Ya quieres que te dé ejemplos para debatirlos. No, quiero entender. Siempre haces eso. Te pones tranquilo, haces preguntas, y al final la otra persona queda como exagerada. Era mi madre hablando con su boca. Pero no se lo dije. Está bien, respondí. No voy a debatir cada cosa. ¿Sigue? Adrián me miró con desconfianza. También siento que ayudas para después tener derecho a opinar. Por la universidad. Por todo. Te he echado en cara la universidad. No directamente. La misma frase del chat. No directamente. ¿Y de dónde viene esa idea? Se tensó. No me trates como tonto. No lo hago. Sé lo que vas a decir. Que mi abuela me llenó la cabeza. Ahí estaba. La defensa anticipada. Mi madre también había preparado eso. No voy a empezar por ahí. Él frunció el ceño. Entonces, voy a empezar por mí. Si soy serio. Si a veces parezco seco. Si me cuesta hablar sin convertir todo en solución práctica. Si trabajé demasiado cuando eras chico. Si puede que muchas veces necesitabas palabras y yo llegué con pagos, comida o herramientas. Si eso te hizo sentir solo, quiero escucharlo. Adrián bajó la mirada. No esperaba una disculpa. Yo tampoco esperaba decirla tan pronto. Pero una cosa es que yo tenga errores, continué. Y otra que alguien convierta cada gesto mío en una intención mala. Se puso rígido. Ya vas a empezar. No, voy a preguntarte algo. Cuando yo te escribí que cuando quisieras hablar, yo estaba, como lo leíste. Como presión. Antes lo habrías leído así. No respondió. Cuando te deposité el alquiler, lo sentiste como compra. No sé. Antes bromeabas con que yo demostraba cariño con comprobantes. Su cara cambió un poco. Recordó. Eso era broma. Sí. Y ahora la misma acción te suena como manipulación. Necesito saber qué pasó entre una cosa y otra. Adrián se quedó callado. Saqué una sola captura. La puse sobre la mesa, sin empujarla hacia él. Lucía me mandó esto porque se preocupó. No revisé tu teléfono. No entré en tus cuentas. Me llegó porque otros adultos vieron que se estaba cruzando un límite. Adrián miró la captura. Era el mensaje de mi madre después de mi depósito. Ten cuidado. Tu padre paga cosas porque así siente que tiene derecho a opinar de tu vida. Su rostro se endureció. Eso era un grupo familiar. Lo sé. No debiste verlo. Puede ser. Pero lo vi. Y ahora entiendo por qué cada ayuda mía empezó a sonar sucia. La abuela solo me estaba aconsejando. Mira el siguiente. Deslicé otra captura. No le cuentes todo. Ignacio usa la información para manejar a la gente. Adrián la leyó. No habló. Eso también era consejo. Ella vivió cosas contigo. Sí. Y tú viviste cosas conmigo. Por eso quiero que compares. Le mostré un mensaje antiguo entre él y yo. En ese mensaje, Adrián me decía que quería cambiar una materia y que le daba miedo que me enojara. Yo le respondía que era su carrera, que podíamos hablar opciones, pero que la decisión la iba a vivir él, no yo. Adrián lo leyó. Su expresión se aflojó apenas. No digo que yo haya sido perfecto, dije. Pero no soy el personaje que están describiendo. Ella dice que tú abandonaste a la familia. Porque dejé de pagar deudas de Ramiro. Dice que los dejaste solos. Le dije a Ramiro que no iba a seguir cubriendo préstamos que pedía sin devolver. Seguí llevando a tu abuela al médico. Seguí pagando algunas cosas. Seguí visitando. Puse límites, no desaparecí. Adrián se frotó la frente. No sé qué pensar. Me dolió, pero era más honesto que sus respuestas de meses. Está bien no saberlo ahora. Me siento traicionado. Yo también. Me miró. Por mí. Respondí despacio. Me dolió que me cerraras la puerta. Pero no quiero ponerte todo encima. Si alguien te repite durante meses que contestarme es caer en una trampa, entiendo que hayas dudado. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. A veces sí sentía que exageraban. ¿Por qué no me preguntaste?
Porque después ya no sabía si preguntarte era dejar que me convencieras. Esa frase me partió. Mi hijo no solo se había alejado de mí. Le habían enseñado a desconfiar de su propia experiencia conmigo. Adrián, no quiero ganarte una discusión. Quiero que, si tienes un problema conmigo, me lo digas a mí. No a un tribunal de familia donde yo no estoy presente. Soltó aire. La abuela decía que si hablaba contigo, ibas a hacerme sentir culpable. Y ahora. Me miró por primera vez sin tanta dureza. Ahora no sé. Es suficiente para empezar. La conversación duró más de una hora. No se resolvió todo. Hablamos de cosas reales también. De cuando yo no fui a una presentación suya en secundaria por trabajo. De cuando le respondí seco después de un examen malo. De cómo muchas veces él sintió que yo solo preguntaba por notas y gastos. No me defendí de todo. Algunas cosas eran verdad. Tienes razón, dije en una de ellas. Debí preguntarte más cómo estabas, no solo si habías pagado o comido. Adrián se quedó mirándome. Nunca dices eso. Tal vez por eso tenía que empezar. Al final no hubo abrazo. Pero cuando nos levantamos, él dijo, podemos hablar otro día. Eso fue más que un abrazo. De vuelta en casa, no fui a ver a mi madre de inmediato. Primero escribí una carta. No emocional. No larga. Clare. Madre, recibí capturas del grupo donde durante meses hablaste de mí con Adrián de forma dañina. Presentando mi apoyo como control, mi preocupación como vigilancia y mis límites familiares como abandono. No voy a discutir esto en un grupo ni voy a usar a mi hijo como mensajero. A partir de hoy no tienes autorización emocional ni familiar para hablar con Adrián sobre mi relación con él. Si tienes un problema conmigo, me lo dices a mí. Si vuelves a intentar ponerlo en mi contra, tomaré distancia definitiva. La envié. Respondió una hora después. Ahora también quieres controlar lo que hablo con mi nieto. Ya esperaba esa frase. Contesté. No, estoy poniendo límite a que uses a mi hijo para castigarme. Luego llamó. No contesté. Mandó audio. No lo escuché. Escribió. Yo solo le dije la verdad. Respondí. No le diste verdad. Le diste una versión diseñada para rompernos. El domingo fui a verla con Lucía presente. No porque necesitara testigo legal, sino porque no quería entrar solo en una conversación donde mi madre siempre terminaba convirtiéndose en víctima. Carmen estaba sentada con expresión ofendida. Qué bajo caíste, Ignacio. Traer a tu hermana como guardia. La traje para que no cambies después lo que se dijo. Siempre pensando lo peor de mí. Después de leer el chat, sí. Lucía se quedó cerca, callada. Mi madre levantó el mentón. Yo no inventé nada. Tomaste defectos míos y los convertiste en una historia para mi hijo. Tu hijo me buscó. Y tú aprovechaste. Él necesitaba a alguien que lo escuchara. Escuchar no es decirle que no me responda. Le dije que se protegiera. ¿De qué? De su padre. De tu forma de ser. Me senté frente a ella. ¿Cuánto tiempo llevas hablándole a mi hijo de mí como si fuera su defensa contra su propio padre? Su cara se endureció. No te atrevas. Ya me atreví. Tú siempre fuiste frío. Puede ser. La respuesta la descolocó. Siempre creíste que pagar cosas te hacía bueno. Puede que muchas veces no supe demostrar cariño de otra forma. Abandonaste a Ramiro. Puse límites a un adulto que me usaba como banco. Abandonaste a esta familia. No. Dejé de obedecer cada emergencia. Mi madre se levantó. ¿Ves? Todo lo conviertes en razones. Nunca aceptas culpa. Acepto mis errores. No acepto que uses a mi hijo para vengarte de mis límites. Se llevó una mano al pecho. Vengarme. Soy su abuela. Puedes ser su abuela. No puedes ser la editora de la historia que él tiene de mí. Lucía miró al suelo. Mi madre apretó los labios. Si Adrián se alejó, por algo será. Sí, por meses de mensajes donde cada gesto mío era traducido como manipulación. Él ya es grande. Decide solo. Entonces deja de empujarlo. No te tengo miedo. No te estoy amenazando. Te estoy informando. Si vuelves a hablarle mal de mí para romper nuestra relación, te saco de mi vida. Se quedó quieta. Creo que nunca me había escuchado decirlo así. Soy tu madre. Y Adrián es mi hijo. Esa frase detuvo la conversación. No la cerró. La detuvo. Mi madre lloró. No sé cuánto de ese llanto era dolor y cuánto era rabia por perder control. Antes habría corrido a calmarla. Ese día no. Lucía habló por primera vez. Mamá, te pasaste. Carmen la miró como si también la hubiera traicionado. Tú no entiendes. Sí entiendo. Ignacio tiene defectos, pero lo que hiciste con Adrián estuvo mal. Mi madre se encerró en el silencio. No pidió perdón. No ese día. Tampoco lo esperaba. Los días siguientes fueron tensos. Ramiro me escribió. Ahora atacas a mamá porque Adrián abrió los ojos. Respondí. Adrián y yo estamos hablando. No voy a discutir contigo. Siempre huyes. Pongo límites. Lo bloqueé durante una semana. El grupo familiar explotó. Algunos dijeron que yo exageraba.
Otros que mi madre solo estaba preocupada. Una tía escribió que los jóvenes sabían lo que sentían y que yo no debía culpar a mi madre. Contesté una sola vez. No estoy rompiendo la familia por un chat. Estoy poniendo límites porque usaron un chat para romper mi relación con mi hijo. Después salí del grupo. No necesitaba un jurado. Necesitaba reconstruir con Adrián. Eso fue lento. Muy lento. La primera semana hablamos 2 veces. Mensajes cortos. Sin temas familiares. ¿Cómo va la materia difícil? Regular. ¿Quieres que revise el presupuesto del mes o prefieres hacerlo tú? Lo hago yo y te digo si necesito. Perfecto. No mandé consejos largos. No mandé depósitos extra para compensar. No pregunté si había hablado con mi madre. Quería que nuestra relación dejara de girar alrededor del daño. La segunda semana me llamó. 5 minutos. Nada profundo. Me contó que un profesor había cambiado una fecha de entrega. Yo escuché. No lo convertí en plan. No le dije qué hacer. Solo pregunté. ¿Qué opciones tienes? Él explicó. Creo que voy a pedir extensión. Suena razonable. Silencio. Pensé que ibas a decir que me organizara mejor. Sonreí con tristeza. Lo pensé. Se le escapó una risa mínima. Pero no lo dijiste. Estoy aprendiendo. Ese fue el primer momento en que sentí que mi hijo real seguía ahí. Después tuvimos otra conversación difícil. Adrián me confesó que mi madre le escribía casi todos los días. Al principio me hacía sentir acompañado, dijo. Después sentía que si te defendía, la lastimaba. Eso no era justo para ti. Ella decía que tú la habías dejado sola. Ella no estaba sola. Estaba enojada porque ya no podía pedirme todo. Adrián bajó la mirada. Me hizo sentir que contestarte era traicionarla. Tuve que respirar. Eso se llama ponerte en medio. Lo sé ahora. No tienes que pelear con ella por mí. Pero si tengo que poner límite. No dije nada. Quería que esa frase fuera suya. No mía. Un mes después, mi madre intentó retomar el control. Le escribió a Adrián. Tu padre te puso en mi contra. Yo solo quise cuidarte. Algún día vas a entender. Adrián me mandó captura. No para que yo respondiera. Solo escribió. No sé qué decirle. Le contesté. Lo que tú decidas. Pero no respondas desde culpa. Tardó 2 horas. Luego me mandó lo que escribió. Abuela, te quiero, pero no quiero que me hables mal de mi papá. Si tengo problemas con él, los voy a hablar con él. No quiero estar en medio. Leí ese mensaje varias veces. No celebré como victoria. No era un partido contra mi madre. Era mi hijo sacándose una mano de la espalda. Carmen no le respondió durante días. Después me llamó a mí. Esta vez contesté. Lograste lo que querías, dijo. ¿Qué cosa? Me quitaste a mi nieto. No. Él puso un límite. Con tus palabras. No. Con las suyas. Eres igual de frío que siempre. Tal vez. Pero ya no voy a dejar que uses esa palabra para justificar cualquier cosa. Yo soy una vieja. Eso te hace sentir poderoso. No. Me hace sentir responsable. Tarde, pero responsable. ¿De qué? De proteger mi relación con mi hijo, incluso de mi propia madre. Silencio. No vuelvas a hablarle de mí de esa manera, dije. Si lo haces, no habrá discusiones. Habrá distancia. Me estás amenazando. Te estoy dando una consecuencia clara. Colgué sin esperar que llorara. Desde entonces, las cosas cambiaron. No se volvieron perfectas. Adrián todavía tenía dudas. Yo todavía tenía heridas. Había frases que me costaba no recordar. A veces él respondía tarde y yo sentía el viejo miedo de perderlo otra vez. A veces yo preguntaba demasiado y él se tensaba. Pero ahora podíamos decirlo. Una noche, por videollamada, me dijo. Cuando me preguntas muchas cosas, me pongo a la defensiva. Antes habría explicado que era preocupación. Esa vez respondí. Gracias por decírmelo. Voy a intentar hacer menos preguntas seguidas. No tienes que desaparecer. No quiero desaparecer. Solo pregunta como papá, no como inspector. Me reí. Eso fue justo. Él sonrió. Pequeño. Pero real. Yo también tuve que disculparme por cosas mías. No por las mentiras de mi madre. Por mis errores reales. Lamento haber sido tan duro cuando reprobaste esa materia el primer semestre. Me sentí como un fracaso. No quería hacerte sentir así. Me asusté y me salió control. Eso sí era control. Sí. Decir sí me costó más de lo que parecía. Pero cada sí verdadero desarmaba una parte de las mentiras falsas. Porque la defensa no era fingir que yo nunca fallé. Era separar mis fallas de la caricatura que habían construido. Con mi madre, el vínculo quedó limitado. La visitaba menos. No le hablaba de Adrián. Si preguntaba por él, respondía. Está bien. Pregúntale tú, sin hablar de mí. Al principio se ofendía. Después entendió que no iba a obtener más. En reuniones familiares, si alguien insinuaba que yo había exagerado, no me quedaba a defenderme durante horas. Decía,
Mi relación con mi hijo no es tema de grupo. Y cambiaba de lugar. Ramiro intentó provocarme varias veces. Ahora resulta que nadie puede decirle nada al príncipe Adrián. Respondí. Puedes hablar con él. No puedes usarlo para atacarme. Siempre tan dramático. Siempre tan claro. No siguió. Un día, muchos meses después, Adrián vino a casa durante un fin de semana. No fue como antes de todo. No llegó corriendo a contarme cosas. No hubo abrazo de película. Llegó con su mochila, dejó sus cosas y preguntó si había café. ¡Ay! Del malo. Del que pagó tu universidad. Me miró. Por un segundo pensé que había metido la pata. Luego se rió. Sentí un alivio absurdo. Volvíamos a tener bromas. Pequeñas. Torpes. Nuestras. Esa noche cocinamos juntos. Él cortó cebolla como si estuviera desarmando un aparato peligroso. Yo le corregí la mano. Me miró. Inspector. Levanté ambas manos. Retiro la corrección. No, dime. Pero sin cara de que voy a morir por cortar mal. Me reí. Era eso. Aprender a estar cerca sin que mi presencia pesara como vigilancia. Más tarde, mientras lavábamos platos, dijo. Papá. Dime. Siento haber dejado de contestarte así. Me quedé quieto. Gracias por decirlo. Estaba confundido. Lo sé. Pero también estaba enojado por cosas reales. También lo sé. No quiero que creas que todo fue culpa de la abuela. Respiré. Esa frase era importante. Si yo quería una relación adulta con mi hijo, tenía que aceptar que no todo era manipulación. La manipulación había amplificado, torcido y dirigido. Pero algunas heridas eran nuestras. No lo creo, dije. Tu abuela puso veneno en cosas que ya necesitábamos hablar. Adriana asintió. Sí. Entonces hablemos de esas cosas, pero tú y yo. Sin grupo familiar. Sin grupo familiar. Se secó las manos. Y sin que me mandes comprobantes para decir te quiero. No prometo tanto. Sonrió. Está bien. Pero a veces solo dilo. Lo miré. Ese era mi punto débil. Decirlo sin esconderme detrás de una acción. Te quiero, hijo. No sonó perfecto. Sonó como alguien usando una herramienta nueva. Pero salió. Adrián bajó la mirada. Yo también, papá. Ese fue el verdadero inicio de la reparación. No el chat. No la confrontación. No los límites. Eso, una frase sencilla que mi madre casi logró llenar de sospecha, pero que todavía nos pertenecía. Al año siguiente, Adrián siguió hablando con Carmen, pero diferente. Menos. Con límites. Cuando ella intentaba volver al tema, él cortaba. Una vez me mostró un mensaje. Carmen le escribió que yo siempre había sido orgulloso y que ojalá algún día cambiara. Adrián respondió que no iba a hablar de mí con ella. Ella escribió que solo decía lo que había vivido. Él respondió que entonces lo hablara conmigo. No le contestó más. Ese día no dije nada. Solo asentí. No necesitaba que mi hijo defendiera cada cosa mía. Necesitaba que no dejara que otros hablaran por mí dentro de su cabeza. Mi madre nunca pidió perdón de verdad. Hubo frases sueltas. Si te dolió, lo siento. Quizá dije cosas de más. Yo estaba preocupada. No acepté esas frases como cierre. Una vez le respondí. No necesito que digas que sí me dolió. Necesito que digas que estuvo mal hablarle a mi hijo contra mí durante meses. No pudo. Entonces el límite siguió. Algunos familiares lo llamaron dureza. Yo lo llamé higiene. No todo vínculo familiar merece acceso ilimitado. Ni siquiera el de una madre. Sobre todo cuando usa ese acceso para poner a un hijo contra su padre. Hoy Adrián y yo no tenemos una relación perfecta. Pero es nuestra. Si se enoja conmigo, me lo dice. Si necesita espacio, lo dice sin desaparecer. Si yo me pongo intenso, me lo marca. Si alguien le cuenta una versión de mí, pregunta. Y yo aprendí algo que debí aprender antes. Estar presente no es solo pagar, resolver y llegar cuando llaman. También es dejar que tu hijo escuche tu voz real antes de que otros llenen los silencios. Mi madre pensó que podía quedarse en medio de mi hijo y yo, traduciendo cada gesto mío como control y cada límite como abandono. Durante meses casi lo logró. Pero el día que vi ese chat entendí que si no defendía mi relación con hechos, otros iban a destruirla con susurros. Mi hijo no volvió a hablar conmigo por obligación. No volvió porque le corté dinero. No volvió porque le exigí lealtad. Volvió a hablar conmigo porque por fin pudo ver la diferencia entre mi voz y la versión que le habían puesto encima. Mi hijo no se alejó porque necesitaba crecer. Se alejó porque alguien que llevaba mi sangre le enseñó a desconfiar de mi amor. Esa vez no grité. No supliqué. No compré su cariño. Puse la verdad sobre la mesa. Y desde ese día, nadie volvió a hablar por mí en la cabeza de mi hijo.